Las matemáticas es la ciencia que se encarga de estudiar las propiedades de los números y las relaciones que establecen entre estos. Gracias a los axiomas, teorías, teoremas y leyes, hemos podido describir grandes fenómenos que suceden en la naturaleza y en lo socioeconómico, como el comportamiento de una onda electromagnética, la cinética química, el crecimiento poblacional de flora y fauna, las dilataciones térmicas, las razones de cambio del costo e ingreso marginal, entre otras cosas. En donde gracias a estos sucesos lo describimos mediante un lenguaje matemático que nos ayuda a predecir y modelar algún problema que se nos presente. Estos hechos los escribimos mediante ecuaciones diferenciales. Me presento, mi nombre es Luis, soy de la licenciatura en Química y este es el canal de Witcher Uranium, donde yo les explicaré sobre las ecuaciones diferenciales. Bueno, pues como sabrán, las ecuaciones diferenciales son muy importantes en nuestras vidas, ya que nos puede explicar muchos modelos matemáticos, como el comportamiento del movimiento de un avión, como el comportamiento de los fluidos, las ondas electromagnéticas, incluso en la parte socioeconómica. Por eso, en este video, explicaremos todo lo que tiene que ver con ecuaciones diferenciales, como problemas del milenio, conceptos, algunas curiosidades y el problema matemático donde se deduce. Y bueno, para empezar, ¿qué es una ecuación? Pues vamos a ello. Una ecuación es una igualdad entre dos cantidades donde involucra una o más variables. Por ejemplo, esta es una ecuación en donde un número multiplicado por 8 y que restados de otro número multiplicado por 7 me da como resultado medio. Eso es una ecuación, ya que lo que se está buscando es un valor numérico. Y este es una ecuación lineal. Y podemos encontrar muchos tipos de ecuaciones, como pueden ser logarítmicos, exponenciales, trigonométricos, cuadráticos, polinomios muy grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué significa resolver una ecuación? Pongamos este ejemplo. Imagínense que hay una taquería en donde va a ir una pareja. Nuestra chica se llama Daniela y nuestro chico se llama Lenny. Ellos caminan hacia la taquería y Daniela dice: ¿me puede dar 5 tacos y 2 refrescos? Mientras que Lenin dice: ¿me puede dar 10 tacos y un refresco? El taquero dice: claro que sí. Prepara sus tacos, ellos cenan, pero Lenin dice: decidimos pagar nuestras cuentas. Por lo que el taquero dice: de lo tuyo, joven, son 120 pesos y de la güera son 90 pesos. Entonces, ¿cuánto cuesta el taco y el refresco? Para responder esta pregunta, debemos hacer el uso de un sistema de ecuaciones, donde T representa el precio de los tacos, mientras que R representa el precio de los refrescos. La primera ecuación representa a Lenin, mientras que la segunda ecuación representa a Daniela, que es lo que ellos consumieron en esa taquería. Y bueno, a estas ecuaciones les asignaremos un número, la primera ecuación de Lenin y la segunda ecuación de Daniela. Y así como nos enseñan a resolver este tipo de sistemas de ecuaciones, podemos aplicar cualquier método. En este caso podemos aplicar el método de sustitución, en donde nosotros podemos agarrar nuestra primera ecuación y simplemente despejar a R, ya que es más sencillo. Una vez despejado a R, puedo nombrar como tercera ecuación y ahora utilizamos la segunda ecuación para que esta tercera que nosotros despejamos podamos sustituir en la segunda ecuación como indica el método. Una vez sustituido, resolvemos la ecuación hasta obtener el valor de T. Vemos que el valor de T es igual a 10, por lo que ahora podemos utilizar la tercera ecuación y sustituir este valor, así como indica en el método. Lo sustituimos, lo resolvemos, calculamos
y obtenemos que el valor de t es igual a 20. Por lo que el precio por cada taco es de 10 pesos, mientras que el precio por cada refresco es de 20 pesos. Y este es la solución al sistema. Realmente este sistema de ecuaciones lo podemos representar mediante un plano cartesiano, haciendo el uso de la ecuación de la recta. Solo que claro, este sistema de ecuaciones no parecen ser una recta. Sin embargo, si nosotros despejamos a R y ese sistema lo ponemos como en función de t, poniendo R sub 1 de t y R sub 2 de t, pues entonces aquí, entonces nosotros ya tenemos un sistema de rectas y con ella podemos graficar y ver dónde está intersectando esas dos rectas en un solo punto. Y aquí está. Aquí estamos utilizando GeoGebra para representar estas dos ecuaciones como rectas. Y si vemos bien, tenemos un punto que intersecta, en este caso lo llamábamos R, para representar al par ordenado 10,20, que es la respuesta que nosotros encontramos al utilizar métodos analíticos. Entonces, esto quiere decir que nuestra solución es correcta. Pero todo este punto hemos hablado de ecuaciones algebraicas. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial? Vamos a ello. Una ecuación diferencial es una ecuación en donde involucra funciones y sus derivadas. Por ejemplo, esa es una ecuación diferencial, obviamente, ya que involucra una segunda derivada. Entonces esta ecuación lo podemos leer como una función que sumado de la segunda derivada de esa misma función con respecto a x me dé como resultado el seno de 2x. Eso es una ecuación diferencial, donde ya involucramos funciones y sus derivadas. Entonces, sus soluciones es encontrar funciones, ya no valores numéricos como se hacía en ecuaciones algebraicas. Y a continuación podemos distinguir ecuaciones diferenciales tanto ordinarias como las parciales, con el siguiente esquema. Una ecuación diferencial existe de dos tipos: las ecuaciones diferenciales ordinarias y las ecuaciones diferenciales parciales, en donde las ecuaciones diferenciales ordinarias podemos encontrarlo de esta forma. Claro, hay diferentes tipos de notaciones, pero podemos verlo de esta forma, en donde solo es una función en donde depende de una sola variable. Esto quiere decir que nuestra solución a esta ecuación diferencial es una función que depende de una variable. Y claro, de ahí podemos ver otras cosas. De acuerdo al grado de la derivada de la ecuación, hay de primer orden, de segundo orden, de n orden. Y de primer orden, sus métodos de solución son separación de variables, sustitución lineal, donde esa sustitución lineal te lleva a la solución de separación de variables. También hay otros donde existen ecuaciones exactas y por factor integrante, en donde si nosotros hacemos el de factor integrante, nos puede llevar a una ecuación exacta. Y hay ecuaciones especiales, como son las de Bernoulli, Riccati, Clairaut, Lagrange, y puede haber entre otros más. En segundo orden también hay métodos de solución, como puede ser reducción de orden, coeficientes constantes, coeficientes indeterminados, variación de parámetros, etc. Y hay ecuaciones especiales como son las de Cauchy-Euler. Y este tipo de métodos también podemos aplicar para n orden, dependiendo del tipo de ecuación que tengamos, y cada método de solución tiene un propósito y el cómo lo podemos aplicar en ello. Y todo esto, lo que se ve en ecuaciones diferenciales ordinarias, se resume a un solo tipo de método, que se le conoce como la transformada de Laplace. Y las ecuaciones diferenciales parciales se distingue porque es una función en donde involucra dos o más variables. Entonces la notación ahí cambia mucho.
Y así es como nosotros podemos distinguir una ordinaria de una parcial. Entonces, esto quiere decir que una ecuación parcial tiene que ser una solución en donde involucre dos o más variables. Solo que claro, no podemos saber con exactitud cuántas variables hay en esa ecuación, pero podemos asumir ciertas cosas dependiendo de cómo es que nosotros lo resolvamos. Entonces, de acuerdo al grado de la derivada y de la ecuación, hay de primer orden, de segundo orden, de n orden. Entonces, dependiendo el tipo de ecuación que nosotros tengamos, pues podemos aplicar a muchos diferentes métodos, como separación de variables o curvas características, y hay otros más, claro. Y todo esto se resume a una transformada de Fourier. Claro, hay que tomar en cuenta ciertas cosas, de que esta es una representación general de cómo podemos clasificar una ecuación diferencial, pero también tenemos que ver si es homogéneo, no homogéneo, si es lineal, no lineal, si tiene otras soluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es una guía para que ustedes puedan ver y puedan, digamos, que resolver una ecuación que se les presente al frente. Modelos matemáticos. Matemáticos donde nosotros podamos describirlos. Por ejemplo, si nos vamos a las ecuaciones diferenciales ordinarias, podemos encontrar muchísimos ejemplos, como este de aquí, que es la ecuación del péndulo. Esta ecuación tiene la característica que es de segundo orden y que no es lineal, y que es homogéneo. Y al ser no lineal, pues involucra que sus soluciones es un poquito más difícil. Esta también es una ecuación, y se le conoce como ecuación de circuitos RLC, pero es íntegro diferencial, y aquí involucra una ecuación de primer orden y con una integral. Y este es más conocido, que es una ecuación de circuitos RLC, pero es de segundo orden, con coeficientes constantes. Este también es una ecuación de crecimiento poblacional, y es de primer orden. Y podemos encontrar muchísimos ejemplos más. Y también podemos encontrar ecuaciones diferenciales parciales. Por ejemplo, esta que tenemos aquí se le conoce como la ecuación de Schrödinger, que explica sobre la mecánica cuántica. También ese tipo de ecuaciones, que muchos los hemos visto, que son las ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial, donde involucra al campo eléctrico y al campo magnético. Y esta también es una ecuación diferencial y se le conoce como ecuación de Ona, en donde se dice que es unidimensional solo que depende de una variable de una dimensión. Y podemos encontrar de 2 dimensiones, de 3 dimensiones, para ese tipo de ecuaciones. Y podemos encontrar muchísimos más tipos de ecuaciones diferenciales parciales. Estos son algunos modelos que nosotros podemos encontrar en nuestra vida cotidiana, en lo que nos enseñan en la escuela, entre otras cosas más. Y bueno, ¿hay problemas del milenio relacionados con ecuaciones diferenciales? Pues la respuesta es que sí. En el Clay Mathematics Institute, fundado desde 1998, se eligieron algunos problemas en el cual eran muy difíciles de resolver e incluso muy importantes, el cual se les denominaron como los 7 problemas del milenio, en el cual, si se resuelve alguno de esos problemas, puedes llegar a ganar con un premio de $1 millón. Uno de esos problemas del milenio que está relacionado con las ecuaciones diferenciales es la ecuación de Navier-Stokes, en el cual dos grandes físicos, ingenieros y matemáticos, Claude Lewis Henry Navier y George Grover Stokes, fueron los que dedujeron, o mejor dicho, son los que construyeron la ecuación, empezando primero por Navier y terminando por Stokes. Y al parecer, esa ecuación resulta ser muy inofensiva. ¿Y por qué es un problema del milenio? Este problema es muy importante tanto para la ingeniería como en la física,
ya que nos permite modelar o explicar sobre los flujos mecánicos, es decir, los cambios climáticos, las turbulencias, cómo se comporta el aire, la aerodinámica, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta ecuación parece ser muy inofensiva, pero cuando uno le empieza a estudiar detalladamente qué es lo que tiene en especial esta ecuación, es cuando nos damos cuenta que en verdad sí es un problema del milenio. En primera, porque es una ecuación diferencial parcial, entonces estamos involucrando muchas variables. Es una ecuación no lineal, y al ser no lineal, las soluciones son más difíciles. Es una ecuación no homogénea y es una ecuación vectorial, es decir, que no solo se tiene que resolver como si fuera una componente, si lo podemos decir de esa forma, sino que esta ecuación está involucrada en 4 variables, es decir, las 3 del espacio, x, y, z, y más aparte el tiempo. Entonces es una ecuación vectorial porque se tienen que resolver las 3 componentes del espacio. Entonces, ¿ustedes se animarían a resolver este problema del milenio? Si es así, pues que Navier-Stokes los acompañe durante el camino. ¡Éxito! Pueden seguir al canal de Matías Mike, en donde él explica la saga de los 7 problemas del milenio, donde ya se ha explicado la hipótesis de Riemann, la conjetura de Hodge, el problema P contra NP, y tal quedan otros problemas en el cual él podría comentar. Entonces sígalo en su canal de YouTube como Matías Mike. Ahora, ¿cómo podemos construir un modelo matemático? Esta es una de las preguntas muy importantes, ya que al construir un modelo matemático nos podría dar información o podemos describir fenómenos que se nos presentan. Y hasta un cierto punto es muy difícil construir un modelo matemático, así que en esta sección podría darles algunos tips que les podría ayudar. Entonces, para construir un modelo matemático, tenemos que identificar variables dependientes e independientes involucradas y asignarles una letra para identificar. Ese es como uno de los pasos importantes. Ejemplo, si nosotros estamos estudiando una partícula que se mueve de izquierda a derecha y que depende del tiempo, entonces podemos poner como función x de t, en donde x es la posición de una partícula como variable dependiente, mientras que t es el tiempo como variable independiente. Otro ejemplo es que si nosotros estamos estudiando la función de onda de un electrón independiente del tiempo, entonces podemos escribirlo como psi, que depende de r, θ, phi, en donde psi es la función de onda de un electrón como variable dependiente, mientras que estas 3 variables, r, θ y psi, son las posiciones en coordenadas esféricas como variables independientes. Como segundo paso es escoger unidades de medida adecuadas, ya que pueden ser más convenientes que otras. Ejemplo, si nosotros estamos estudiando un cubo de hierro en el cual queremos conocer su densidad, podemos poner a la densidad como función de 2 variables, es decir, la masa y el volumen, en donde ρ está representado en unidades de kilogramos sobre metro cúbico, mientras que la masa será en kilogramos y el volumen se medirá en metros cúbicos. Podemos ajustar esas unidades a escalas relativamente más pequeñas, como gramos sobre centímetro cúbico, para la densidad. Si nosotros estamos estudiando la población de peces koi, entonces ponemos a P como la cantidad de peces que hay y a T como los meses en el cual crecieron esa población. No podemos ponerlo en segundos o en minutos, ya que tendría algunas incoherencias y hasta un cierto punto no tendría sentido. Como tercer paso es formular principios básicos que cubieran el problema, como pueden ser leyes físicas o hipótesis de acuerdo a nuestras observaciones experimentales. Ejemplo, si nosotros estamos estudiando un sistema de masa-resorte, podemos aplicar la ley de Hooke,
ya que la fuerza es igual a menos una constante por una cierta distancia. En cambio, si nosotros estamos estudiando una reacción química en donde nosotros conocemos sus concentraciones y queremos conocer una cierta constante, entonces podemos aplicar la ley de acción de masas. Como cuarto paso, es expresar esa ley en términos de variables que se escogieron antes. Por ejemplo, si nosotros estamos estudiando la ley de Hooke, en el cual queremos determinar cómo se comporta ese sistema masa-resorte, y nuestro sistema se mueve de izquierda a derecha, entonces podemos poner como x a x de t, donde dependa del tiempo. Pero si nuestro sistema se mueve de arriba hacia abajo, entonces podemos poner como y de t. Entonces, dependiendo de nuestro sistema, podemos cambiar ciertas variables a la ecuación original, como puede ser la ley de Hooke, para que nosotros nos podamos adaptarnos o sea más fácil de leer esa ecuación. Eso ya es de conveniencia o cuestión de que el estudio sea más sencillo. Como quinto paso es ver si las unidades coinciden con la ecuación, pero claro, no siempre puede ser así. Un ejemplo es que nosotros agarramos la ley de Hooke nuevamente y realicemos un análisis dimensional. Vemos que la fuerza se mide en newtons, mientras que la posición, que depende del tiempo, se mide en metros. Entonces la constante forzosamente tiene que estar en unidades como newton sobre metro. Y al hacer cierta operación nos tiene que salir que un newton tiene que ser igual a otro newton, ya que el newton es la unidad de la fuerza. Pero puede haber casos en donde nosotros podemos modelar una ecuación y puede haber que falta alguna constante, alguna variable donde las unidades no están acopladas a la ecuación. Eso hay que tener muy en claro. Estos son como algunos tips en el cual les podría ayudar a cómo se construye un modelo matemático. Y claro, hay que tener en cuenta algunas cosas. Si la ecuación resultante del modelo es ordinaria, puede ser muy poco efectiva, ya que estaríamos ignorando algunas variables, ya sea dependientes o independientes. Es decir, que si nosotros aumentáramos más variables, es decir, que sea más realista el problema, entonces mayor será la efectividad de esta ecuación. Y esto puede involucrar a llevar una ecuación diferencial parcial. Advertencia: a continuación se mostrará el modelo matemático y su solución del movimiento de electrón en un campo magnético, por lo que se aplicará conceptos físicos relativamente sencillos y cosas de matemáticas de lo más básico a lo más avanzado. En la descripción de este video se dejará un documento en el cual se redacta detalladamente todo el tratamiento matemático para este problema. Y ahora sí, vamos a ello. Movimiento de un electrón en un campo magnético. Para empezar con este problema, imaginemos esto. Tenemos un espacio de 3 dimensiones, x, y y z. Y vamos a suponer que las líneas del campo magnético salen de tal forma que sean paralelos al eje z, pero son perpendiculares al plano XY. Pero si nosotros ponemos un electrón, entonces, ¿cómo será el movimiento del electrón en un campo magnético? Esa es la pregunta que nosotros podemos plantear, ya que nosotros no sabemos cómo es que el electrón va a interactuar en un campo magnético. No sabemos si el movimiento puede ser caótico, si puede ser recto, si puede tener alguna forma, qué sé yo. Entonces, para esto planteamos esta pregunta: ¿cómo será el movimiento del electrón en un campo magnético? Y haciendo un análisis,
Podemos suponer dos cosas. Podemos utilizar la segunda ley de Newton, ya que el electrón puede estar interactuando con el campo magnético y sentir alguna fuerza. Y claro, como el electrón lleva una cierta velocidad, entonces no sabemos si puede haber algún cambio de velocidad cuando entre en un campo magnético, es decir, que implica una aceleración. Y claro, también lleva una cierta masa. Esto lo nombramos como primera ecuación, y la fuerza lo mediremos en newtons, la masa del electrón como en kilogramos, la aceleración como en metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, ahorita estamos utilizando lo que se le conoce como Sistema Internacional de Unidades. Pero también este electrón va a sentir una fuerza magnética, ya que al salir las líneas del campo y el electrón al entrar en él, puede sentir una fuerza que se está aplicando al electrón, por lo que nombramos como segunda ecuación de la fuerza magnética. También se calculará en newtons, la carga del electrón como en coulomb y la velocidad como en metros sobre segundo, al igual que se utilizará como el Sistema Internacional de Unidades, y el campo magnético como en teslas. Esta es una unidad no muy conocida, pero que se utiliza mucho en la física y en las ingenierías. Entonces, al tener estas dos ecuaciones podemos igualarlas, quedando de esta forma. Teniendo esta ecuación, realizamos el producto cruz tanto de la velocidad como el campo magnético. La velocidad conocemos sus tres componentes, ya que puede venir de algún lugar del espacio, mientras que el campo magnético solo conocemos para el eje Z, ya que no hay líneas de campo para en el eje X y en el eje Y. Realizando estas operaciones, nos queda esa expresión. Teniendo esta expresión, como está en forma de unitaria estos vectores, podemos ponerlo en su forma matricial, teniendo de esta manera. Vemos que está la intensidad del campo magnético en el eje Z, por lo que nosotros renombramos ese campo magnético en el eje Z como una simple magnitud. Factorizamos la magnitud del campo, la masa del electrón lo pasamos dividiendo y vemos que esto es una constante, en el cual lo nombraremos como omega, que se le conoce en física como una frecuencia angular. Entonces tenemos esta ecuación de aquí. Pero si nosotros nos damos cuenta, estas componentes de la velocidad están intercambiadas, por lo que tendremos que realizar alguna transformación o algún arreglo algebraico de tal forma que estos se reacomoden, como se puede ver en las componentes de la aceleración, y que aparezca la componente de la velocidad en Z. Entonces lo escribimos en matriz y aquí está. Y ahora sí, estas componentes tanto de la aceleración y de la velocidad lo ponemos en forma de vector, y esta matriz que nosotros tenemos lo podemos nombrar, por lo que llamaremos como lambda mayúscula. Lo ponemos y bueno, hasta aquí en este punto nosotros tenemos una ecuación algebraica en donde involucra vectores. Sin embargo, como nosotros queremos conocer la posición del electrón en algún lugar del espacio, entonces es aquí donde aplicamos otras definiciones físicas, que se les conoce como ecuaciones de cinemática, en donde la aceleración se le conoce como la segunda razón de cambio de la posición con respecto al tiempo, y la velocidad como la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo. Entonces, aplicando estas dos definiciones, donde dependa del tiempo, transformamos de una ecuación algebraica a una ecuación diferencial. Y aquí está. Este es nuestro modelo matemático para el movimiento de un electrón en un campo magnético. Está hermoso, ¿no? Este modelo.
Este en sí sería el modelo matemático general y nosotros hacemos una propuesta de que nuestra solución general tenga de esta forma. Es decir, que nuestra trayectoria del electrón tenga sus tres componentes, tanto en X, Y y Z. Regresando a nuestra ecuación en donde tenemos estos vectores, lo escribimos en forma de sistema de ecuaciones y aplicando esas mismas definiciones llegamos a esto. Entonces realmente lo que nosotros tenemos aquí es que este modelo matemático realmente es un sistema de ecuaciones. A estas ecuaciones les asignamos un número y este en sí sería el modelo matemático a resolver del movimiento de un electrón en un campo magnético. Resulta que nuestro modelo matemático que nos salió anteriormente es un sistema de ecuaciones donde involucra una derivada de segundo orden y una derivada de primer orden con coeficientes constantes. Y bueno, empezaremos a resolver primero por el tercer componente, es decir, el eje Z. Aplicando cosas muy básicas, como puede ser el cálculo diferencial e integral, podemos escribir esta derivada de otra forma, como una derivada de z de t, en donde nosotros sabemos que esa derivada de z de t realmente es la velocidad en el eje z, gracias a esta definición. Lo escribimos de esta forma y es aquí en donde nosotros podemos integrar en ambos miembros de la ecuación, como una integral definida. Entonces, si nosotros conocemos la derivada de una constante tiene que ser 0, por lo que su operación inversa, que es la integral, tiene que ser una constante. En este caso, es la velocidad inicial en z. Pero como nosotros queremos conocer la posición, entonces aplicamos nuevamente a la definición. Integramos. Resolvemos la integral. Y ahora sí, tenemos esta primer componente de la ecuación. Este es el movimiento rectilíneo uniforme, ya que no depende de la aceleración, y la tercer componente de la trayectoria del electrón en un campo magnético. Entonces ya resolvimos de esas tres ecuaciones solo el primer componente, por lo que todavía faltan las otras dos ecuaciones. Entonces este sistema de ecuaciones se reduce a solo un sistema de 2×2, que es lo que tenemos aquí. Y empezaremos a resolver la segunda ecuación para obtener la solución de la primera ecuación. ¿Y cómo? Haciendo de esta manera. Agarramos nuestra segunda ecuación, en donde tenemos a la segunda componente en una segunda derivada, por lo que podemos reescribirlo y ponerlo como una velocidad en y, como se hizo para la componente z. Obteniendo de esta forma, podemos integrar en ambos miembros de la ecuación, lo resolvemos y tenemos esta expresión. Una vez obtenida esta expresión, agarramos la primera ecuación y esa primera derivada en y lo reescribimos como la velocidad en y de t, y esta ecuación que nosotros tenemos lo sustituimos para la primera componente, lo desarrollamos y aquí está. Esa es la ecuación que nosotros tenemos que resolver, ya que ya está para la componente x. Entonces, este es una ecuación diferencial ordinaria. Tiene como característica de que es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, es una ecuación con coeficientes constantes y es una ecuación homogénea, por lo que sus métodos de solución
pueden ser por coeficientes constantes o por transformada de Laplace. Y de hecho, esta ecuación diferencial es muy conocida y es el modelo de sistema masa-resorte, el que se utiliza para resolver problemas en el que involucra un objeto sujeto a un resorte y ver cómo se comporta. Utilizaremos el método de coeficientes constantes, en el cual consiste en el que nosotros proponemos una solución, ponemos que es x de t es igual a una exponencial elevado a una constante por el tiempo. Entonces, realizando la primera derivada y la segunda derivada, podemos sustituirlo en la ecuación. Tenemos esta expresión de aquí. Entonces, de esa ecuación diferencial, lo pasamos a una ecuación algebraica y lo resolvemos. Y vemos que la exponencial nunca puede ser cero, por lo que solo utilizamos esa suma de cuadrados. Calculamos acá y obtenemos esta solución. Y vemos que involucra una solución imaginaria. Entonces nuestra solución a esta ecuación nos queda de esta forma. Sin embargo, nosotros queremos conocer la solución real, más no en la parte imaginaria. Entonces, utilizando la identidad de Euler y haciendo la expresión cuidadosamente, obtenemos esta expresión de aquí. Y este es en sí la solución real para este sistema, para de la primer componente. Sin embargo, nosotros no conocemos quiénes son esas constantes. Este es nuestra solución general para la primera componente. Sin embargo, nosotros no conocemos quiénes son esas constantes. Y es aquí en donde entra implícitamente las condiciones iniciales. Entonces, si nosotros ponemos que el primer instante del tiempo, que es 0, nos tiene que dar la posición inicial. Por lo que aplicando esta condición, podemos resolver quién es alguna de esas constantes. Haciendo esta solución, obtuvimos que la primera constante es la posición. Una vez encontrada quién es la primera constante como la posición inicial, podemos sustituirlo en nuestra función original y lo único que nos quedaría es conocer quién es esa segunda constante. Por lo que si nosotros aplicamos la derivada, en el cual nos dará la velocidad en x, y aplicando el mismo razonamiento que hicimos anteriormente, en donde si nosotros ponemos como condición inicial en el que el primer instante de tiempo, que es 0, nos tiene que dar la velocidad inicial en x. Aplicando esto, podemos conocer quién es la segunda constante. Simplificando términos, obtenemos esta constante. Por lo que, aplicando esta segunda constante a nuestra función original, tenemos esto aquí. Y esto es el movimiento de la primer componente de la trayectoria del electrón en un campo magnético. Esa es la solución para la primera componente. Y como se mencionó para el modelo, que también se puede resolver por transformada de Laplace, pueden ir al canal de Mark Rocks, en el cual tengo una foto con él, y pueden ver quién fue Laplace, en el que se le conoce una de sus aportaciones más importantes como la transformada de Laplace. Pueden ir al canal de Mate Fácil, pueden ver que ahí se aplica la transformada de Laplace para ese modelo de la ecuación de sistema masa-resorte. Esto lo dejaré en la descripción de este video.
Bien, ahora agarramos nuevamente nuestra segunda ecuación más simplificada y como obtuvimos ya la primer componente, podemos sustituirlo. Como tenemos una derivada que nos estorba, entonces integramos en ambos miembros de la ecuación. Y este es la componente en el cual se tiene que resolver, simplemente resolviendo estas integrales. Por lo que resolviendo estas integrales, obtenemos este resultado. Y este es el movimiento de la segunda componente de la trayectoria del electrón en el campo magnético. Y como obtuvimos el modelo matemático anteriormente en el cual hicimos esta propuesta de solución, en el que nosotros ya conocemos las tres componentes X, Y, Z para definir la trayectoria del electrón en el que dependen del tiempo, entonces nosotros ya podemos sustituir a esta solución. Por lo que nuestra solución a este modelo es este de aquí. Este es la trayectoria del electrón en un campo magnético. Asombroso, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que aplicando definiciones sencillas o relativamente sencillas y aplicando muchos conocimientos relativamente básicos, podemos construir modelos muy sorprendentes y muy grandiosos. Y este fue el resultado al modelar nuestra ecuación de la trayectoria del electrón en un campo magnético, y haciendo cálculos nos dio esta función de trayectoria. Ahora, ¿cómo se verá en la gráfica? Veamos. Este es la trayectoria del electrón que sigue en un campo magnético. Si nos damos cuenta, es de forma helicoidal, es decir, en forma de espiral. Estamos suponiendo que el campo magnético está en el eje Z. Entonces nosotros, si aumentamos la posición inicial, nos damos cuenta que aumenta el radio. Esas son las formas que se está obteniendo. Sin embargo, nosotros aumentamos nuestra frecuencia angular, tenemos este tipo de comportamientos. Y si nosotros ahora aumentamos la velocidad inicial en X, nos damos cuenta de que no varía mucho. Y si aumentamos la velocidad inicial en Z, tenemos este tipo de comportamiento. Al igual que si nosotros cambiamos la posición inicial en Z. Así es como nosotros podemos jugar con nuestras variables de nuestra función y ver qué es lo que pasa en la trayectoria del electrón. Y así es como el electrón sigue este camino, sigue esta función de trayectoria, en forma de espiral. Bonito resultado, por cierto. Como nosotros obtuvimos la trayectoria del electrón en un campo magnético y aplicamos sus derivadas, podemos obtener como puede ser la velocidad y también podemos conocer su aceleración. Esto nos ayudaría mucho a cómo es que varía la velocidad y cómo cambia esa aceleración en cualquier instante del tiempo, y así obtener más información. Y es que gracias a que nosotros obtuvimos el resultado de la función de trayectoria del electrón en un campo magnético a partir de un sistema de ecuaciones diferenciales planteado en nuestro modelo matemático, nosotros podemos obtener todavía más información, como puede ser el radio en el que sigue la partícula en esa trayectoria,
el vector tangente, vector normal y vector binormal, que tienen relación con la regla de la mano derecha si lo checan en el documento. Podemos calcular la fuerza centrípeta y también podemos reescribir la ecuación algebraica a partir de esa matriz como matrices de Pauli, que tienen relación con la mecánica cuántica, aunque eso es otro tema. Todos estos datos extras lo podemos encontrar en el archivo anexado en la descripción de este video. Y ahora, ¿en qué fenómenos tiene relación con el resultado obtenido? Uno de los fenómenos más maravillosos que tenemos en nuestro planeta Tierra son auroras boreales. Así es, nuestro resultado obtenido tiene que ver algo con las auroras boreales. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Qué tiene en relación el movimiento de un electrón en un campo magnético o de alguna partícula con las auroras boreales? Les puedo dar una explicación muy breve. Sabemos que el planeta Tierra genera un campo magnético gracias al núcleo de este, ya que este campo magnético nos protege de los vientos solares que arroja nuestro queridísimo Sol. Estos vientos solares emiten partículas y estas partículas tienen energía, por lo que al entrar en un campo magnético, y como vimos en nuestro resultado, genera un movimiento helicoidal y esto se arrojará en los polos norte y sur, en el cual, como podemos ver aquí en esta representación, genera estas maravillosas auroras boreales. Estas auroras boreales están mezclados en el aire, ya que en el aire se encuentran gases como nitrógeno, el oxígeno. Entonces, al llevar una energía cinética de estas partículas al aire, pues chocan y es donde ahí vemos estos bonitos colores. Así es como de alguna forma tienen relación el movimiento de estas partículas con las auroras boreales. Esta es una representación de cómo estas partículas se mueven en el campo magnético y si nos damos cuenta tiene forma de espirales, por lo que todo se concentra en los polos y al chocar con esas moléculas, tanto como puede ser nitrógeno y oxígeno, generan esos colores que se ven en las auroras boreales de tono azul, verde, incluso rojos. Y así es como este bello resultado matemático tiene en gran relación con este fenómeno natural. Nos damos cuenta que las ecuaciones diferenciales son muy importantes, ya que esto nos permiten describir y modelar fenómenos que se presentan en la naturaleza. Y a partir de conceptos sencillos, como pueden ser leyes físicas, químicas, algunas hipótesis, observaciones, podemos construir modelos y aplicando álgebra, matemática, desde lo más básico a lo más complejo, se pueden construir modelos muy interesantes. Y así como lo dijo Galileo Galilei, las matemáticas son el lenguaje con el que Dios ha escrito el universo. Estas son las referencias bibliográficas en el cual se investigaron detalladamente para poder presentar este video. Quiero decirle muchas gracias a mi tutor Antonio Salvador Cruz y al profesor Hugo Díaz por poder orientarme a esta investigación y deducción sobre el movimiento de un electrón en un campo magnético, y a todos aquellos colegas químicos, físicos e ingenieros por inspirarme a seguir con este video, y a toda la comunidad UAM Iztapalapa por apoyarme con la parte audiovisual.
Lo demás, en cuestión de presentación e investigación, lo hizo su servidor, Luis Eduardo. Pues muchas gracias por acompañarme en este video, en donde pues yo les expliqué sobre todo lo que está relacionado con ecuaciones diferenciales para los premios Emmy Noether. Espero les haya encantado. Seguiré subiendo más contenido en este canal y bueno, pues yo los espero en el próximo video. Chao.